Eliana Satulowski está otra vez con nosotros y agradezco que esté. Muchas gracias, Eli. Un gusto tenerte de nuevo en Guía Mamá. Ella es de la página Bien Criando, a la cual invito a ustedes también a que le den me gusta y que le sigan, ya que sube mucha información útil y hermosos videos y contenido también para todas ustedes, mamis. Bueno, Eliana, hoy vamos a hablar acerca de la disciplina positiva. Bien, gracias Dani por invitarme otra vez a compartir con ustedes. Sí, un tema súper importante, súper necesario de conocer, un poco lo que hablábamos la vez pasada, tenemos poca información, a veces es difícil dar lo que no tuvimos, ¿no? No estamos criados en la disciplina positiva nosotros, así que nos cuesta acompañar a nuestros hijos desde ese lugar, así que espero ofrecer algún tipo de recurso por lo menos para invitarlos a que investiguen un poco, si quedan dudas, porque bueno, es un tema grande, amplio, pero vamos a intentar resumirlo para que se entienda un poco de qué se trata. Que muchas veces cuando hablamos del tema de disciplina, tenemos la tendencia a relacionarlo con algo negativo, con castigo, con llamar la atención, con que se pague las consecuencias de algo que se ha hecho mal. Entonces tú nos vas a ayudar y guiar al respecto. Exactamente. Bueno, quise arrancar por un poco de algo más amplio que es la crianza respetuosa, porque también muchas veces acá se nos confunden los términos, ¿no? Entonces quería partir de esta idea como central de qué es la crianza respetuosa, ¿sí? O cómo por lo menos la entiendo yo. La entiendo como una posición ética en la vida, ¿sí? Entendiendo que el otro es un semejante y un diferente a mí, ¿sí? Lo reconozco como un ser diferenciado a mí, aunque depende puramente de mi cuidado, ¿sí? Que es lo que nos pasa en la temprana infancia, o sea, un niño que depende puramente de nuestro cuidado, no por eso es un ser indiferenciado de nosotros, es un otro que tiene su singularidad. Es un otro con derechos, ¿sí? Es un sujeto de derechos basado en la Convención de los Derechos del Niño, y es un otro al que yo valoro y acepto en su singularidad y particularidad. ¿Sí? ¿Y qué no es? ¿Sí? Que no es la falta de límites, porque muchas veces pareciera que van a salir malcriados, ¿no? Porque los tratamos con amor. No es una inversión de roles, o sea, nadie o por lo menos yo no les voy a proponer borrar la asimetría del vínculo, sino vamos a ser pares, vamos a seguir siendo mamá y papá, pero esto no tiene por qué implicar que se transgredan el respeto y el autocuidado del niño. No es una receta, no son una lista de ítems, por eso decía que es un tema complejo, porque digamos, uno puede dar ciertas pautas, pero después hay que ver cada caso cómo lo llevamos a cabo en cada familia. No es adultocentrismo, o sea, no vamos a poner el foco en las necesidades del adulto, como así tampoco en las del niño únicamente. ¿Sí? El foco va a estar puesto en el vínculo. Yo diría vínculo centrista es la mirada. Vamos a tratar de que sea un vínculo armónico, amoroso y respetuoso para todos los miembros. No es un pegoteo, ¿sí? La crianza respetuosa no implica esto que decía antes, la indiferenciación, tenemos que hacer lo mismo, nos tiene que gustar lo mismo, nuestro hijo tiene que hacer lo mismo que nosotros, no va por ese lado. Y tampoco es decir todo que sí, para evitar tal vez un berrinche, una desregulación. Así que bueno, no sé si esto aclara o oscurece, pero un poco delimita qué es y qué no, o al menos cómo yo lo entiendo y desde dónde lo trato de trabajar. El tema de los límites es complejo porque se tiene como esta fantasía de que cuando uno cría con respeto y amor, se borran los límites, y en realidad eso es un poco imposible, porque los límites incluso no solo que son necesarios, sino que a veces son ineludibles, digamos, hay límites que la propia sociedad, la vida en comunidad nos establece, con lo cual nadie podría hablar de una crianza sin límites. El tema va a estar en cómo los comunicamos, ¿sí? En general acá es donde yo encuentro la mayor diferencia. Los límites los podemos comunicar como una imposición,
como una manera de adoctrinar al niño, ¿sí? De controlar la conducta. Yo quiero que deje de hacer eso que está haciendo, ¿sí? Buscando su obediencia, muchas veces buscando el rendimiento o el desempeño, apuntando como a la productividad, ¿no? Y estableciendo como un ranking. Ahí parece que hay niños buenos que hacen lo que les decimos, y hay niños malos que no hacen lo que les decimos, que no nos hacen caso. ¿Sí? Muchas consultas incluso vienen por ese lado. Este tipo de manejo de los límites tienden a sostenerse desde el miedo, ¿sí? Yo busco una obediencia del niño ciega, sin reflexión, no espero que el niño reflexione, yo espero que me obedezca, que haga lo que yo le digo. En general lo hace o para evitar el castigo o para ganarse un premio, ¿no? Si te portás bien, te compro un helado; si te portás mal, no sé, no ves la tele, ¿sí? Entonces nos manejamos, tienen resultado en el corto plazo, por eso es que se aplican, pero solo en el corto plazo. En general lo que vemos es que mañana volvemos a tener la misma situación que se nos presentó hoy, ¿no? No genera ningún tipo de aprendizaje. La disciplina positiva, yo la pienso más como una guía, ¿sí? El límite lo pienso más como un borde o como un marco, ¿sí? En el sentido de que en general está preestablecido, ¿sí? Y hay una co-construcción. Esto significa implicar al niño, es decir, yo no le bajo línea, no le digo lo que tiene que hacer, sino que juntos construimos este límite. Hay una imagen que yo acá la puse porque me parece muy ilustrativa, ¿no? Donde un adulto le dice al niño, cariño, cuando crezcas quiero que seas asertiva, independiente y con personalidad propia, pero mientras seas pequeña quiero que seas pasiva, dócil y obediente. Entonces un poco hay que pensar, ¿para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Como mamás, como papás. Muchas veces es el control de la conducta puramente, es lo que queremos lograr, pero tenemos que pensar quién queremos que sea este niño cuando sea un adulto. Y por lo menos yo lo pienso en torno a generar habilidades para la vida, o sea, que el niño pueda generar habilidades para la vida, más allá de hacer o no lo que yo le digo, ¿no? ¿Qué son habilidades para la vida? Bueno, la autodisciplina, la regulación emocional, la responsabilidad, la autoconfianza, la cooperación, el pensamiento crítico, las habilidades de resolución de problemas, las habilidades de comunicación, habilidades sociales, la automotivación para el aprendizaje, la curiosidad, la honestidad, el respeto a sí mismo y a los demás, la empatía, la compasión. O sea, hay un montón de habilidades que nosotros podemos favorecer que el niño desarrolle, y es a través de nuestro acompañamiento, y no es pisoteando un poco la propia intencionalidad del niño, ¿no? Sino que es generando como un borde para que el niño sepa por dónde ir, pero haciendo un despliegue también de sus potencialidades. ¿Dónde se sostiene? Decíamos que el límite como imposición se sostiene en el miedo. Acá lo vamos a plantear desde la seguridad emocional y desde el respeto mutuo. Tiene que ver también con que la autoridad sea una autoridad legitimada, es decir, que el niño muchas veces coopera porque entiende que yo soy su figura de apego y que lo que hago lo hago para cuidarlo, ¿no? Entonces hay mayor cooperación también, y yo estoy siendo respetuosa en los límites y lo involucro a él, lo hago participar en la construcción, con lo cual en general lo que vemos es que genera mucha más cooperación por parte del niño. Los resultados no son en el corto plazo, porque llevan toda una etapa de aprendizaje y de co-construcción primero, por supuesto, pero sí en el mediano y largo plazo, por eso hablo de habilidades para la vida, ¿no? Y tenemos que pensar de dónde viene, ¿sí? La palabra disciplina, que viene de discípulos, que significa alumno, educando, o sea que nuestra meta, como adultos, tendría que ser, o tiene que ser, enseñar a través de la instrucción, y no dominar. ¿Sí? Entonces tenemos una diferencia como bastante importante. Cuando nosotros tenemos la conducta del niño, la tenemos que entender tal cual como en la imagen, ¿sí? Usamos la metáfora del iceberg. O sea, nosotros vemos la conducta, ¿sí? El nene, no sé, tiró un vaso. Pero atrás de la conducta hay
creencias, hay motivaciones, con lo cual cuando yo observo una conducta tengo que preguntarme, hacerme las preguntas internas, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir con esto que está haciendo, ¿no? ¿Para qué lo está haciendo? Siempre aplicando el principio de generosidad. Esto es hacer interpretaciones benévolas. ¿Por qué? Porque si yo evalúo una conducta y pienso que me lo está haciendo a propósito, que me lo está haciendo para hacerme enojar, seguramente mi respuesta va a venir desde ese lado, ¿no? Va a ser una respuesta entendiendo la conducta como una amenaza. En cambio, si yo entiendo que lo está haciendo tal vez porque necesita atención, porque tal vez está cansado, porque tal vez no sabía que si movía la mano podía tirar el vaso, ¿no? Si hago una interpretación más benévola, seguro que mi respuesta también va a ser más sensible, ¿no? Más adecuada, como para poder acompañar al niño en también entender que las conductas tienen un efecto en la realidad. Hablábamos la otra vez un poquito del cerebro, ¿sí? Y me parece importante recordar, yo les hablaba de dividir el cerebro como en 3 partes, si se quiere: un cerebro reptiliano, un cerebro primitivo, que tiene que ver con todos los instintos, si se quiere, y con todo lo que es la regulación del ritmo cardíaco, de la respiración, y también con las respuestas ante la amenaza, ¿sí? Como de ataque o huida. Un cerebro emocional, que es el que la otra vez enfocamos más porque tenía que ver con cuando quedan tomados por la emoción, y lo que es un cerebro, o la corteza prefrontal, que es el que por ahí nos da todas las funciones ejecutivas, ¿no? La memoria, el razonamiento. ¿Y qué pasa? Los niños tienen, por desarrollo, porque nacemos con un cerebro menos desarrollado, que se va desarrollando a lo largo de los años, y están mucho más en el cerebro reptiliano o en el límbico ellos. Entonces, un poco nuestra función como adultos es operar como una corteza auxiliar, porque nosotros sí debemos ser más maduros emocionalmente, nosotros sí debemos tener nuestro cerebro completamente desarrollado, lo tenemos, ¿no? Y podemos operar como que les prestamos nuestra corteza, ¿sí? Muchas veces pretendemos que los niños piensen como un adulto, y no son adultos chiquititos, son niños. Entonces ahí tenemos que operar nosotros también, ayudándolos a poder desarrollarse de manera óptima. ¿Y cómo vamos a operar como una corteza, como un regulador externo? Bueno, a través de la conexión emocional, ¿no? De la seguridad en el vínculo, que el niño entienda que yo estoy ahí para cuidarlo, para ayudarlo, para acompañarlo, que yo no me vuelva una amenaza para el niño, que es lo que muchas veces pasa cuando gritamos, los encerramos en la pieza a pensar, bueno, y de ahí todas las otras cosas que a veces sabemos que ocurren, digamos, de las nalgadas, o de otro tipo de castigo físico. Entonces, el adulto tiene que operar como un modelo, ¿sí? Donde es más importante lo que vamos a hacer que lo que les decimos. ¿Sí? Muchas veces le decimos al niño que no pegue, pero nosotros por ahí lo agarramos del brazo fuerte, o los amarreamos, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? Por otro lado, pensar que las emociones se contagian. Es lo típico que vemos cuando alguien bosteza y yo bostezo, ¿no? Tenemos neuronas espejos, lo que nos permiten las neurociencias es saber qué pasa dentro del cerebro con lo que nosotros vemos que ocurre en la realidad. Y pasa esto, ¿sí? Si yo a un niño que está desregulado, que está gritando, le grito, no lo calmo, ¿no? Genero más exacerbación de la conducta. Entonces yo primero tengo que estar calmo para poder acompañar al niño. Por eso la importancia del autocuidado, en donde hacemos tanto énfasis todos los terapeutas de familia, digamos, ¿no? Porque si yo vengo con el vaso medio a tope, claro, cualquier cosa es la gota que rebalsa el vaso, pero en realidad el problema no es la gota, no es la conducta del niño, es todo el vaso que yo ya traigo lleno. Entonces la importancia del autocuidado, como para poder pasar de la reactividad a la receptividad.